¿no es cierto? Y como aparece en este documento, un enfoque, ¿no es cierto? ¿Dónde aparece? En la resolución 3, en la NIC SP 21 y 26. En la resolución 3 está en la página 128. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo aplica, ¿vale? Así que ojo con eso. Yo sé que ustedes no tienen este material aún, porque lo estoy trabajando para ustedes hasta que termine mi curso en noviembre. Y después lo voy a enviar a nuestro instituto para que se lo reenvíe a todos ustedes, porque hay otro curso en los cuales otro grupo, en los cuales yo no he participado. Pero no se olviden, nuestra filosofía es colaboración, hacer extensivo la información para todos. Entonces, por eso es que hay que compartir con el resto de los otros grupos. Así que ese es el objetivo. Bueno, veamos el tema del enfoque del costo de reposición depreciado. Insisto, este ejercicio nace porque está en la resolución 3 del año 20, en la página 128. Entonces, la letra A, enfoque de costos de revalorización. Enfoque de costo de reposición depreciado. ¿Qué dice? Dice, este costo se mide como el menor. Entonces, ya pues, vamos viendo ahí, el menor, entre el costo de reproducción, o el de reposición de activos menos la depreciación acumulada, calculada sobre la base de tal costo, para reflejar la parte ya consumida o potencial de servicios agotadas del activo. El costo de reproducción y el costo de reposición se calculan respecto a la capacidad óptima que debería tener el activo para su uso actual. Entonces usted lee esa cuestión y probablemente dirá, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Medio lío. Bueno, entonces el costo de reproducción y el costo de reposición se calculan respecto a la capacidad óptima que debería tener el activo para su uso actual. Entonces, ¿cómo entenderlo? Bueno, capacitándose nomás, ¿vale? Buscando información. Y recuerde algo súper importante. Mire, Google, como otros buscadores, les permite a ustedes, si están motivados, si están comprometidos, si tienen interés particular o grupal en saber más. Estos buscadores son una biblioteca abierta para el mundo. Y ahí está la información. En vez de ir a una biblioteca a ver un libro que probablemente no está o puede estar ocupado y va a tener que volver o registrarse para que lo llamen y le digan, está su libro a disposición. Pero Google, estos buscadores, fueron creados por el ser humano para que todos tengamos acceso a la información. Y entonces falta la otra parte. ¿Cuál parte? La nuestra. A querer levantarse temprano, dedicarle un tiempo a estas materias y profundizar. Así que no es un impedimento para estudiar. Y además es gratis. Entonces, en este ejemplo, enfoque del costo de reposición. Cambio significativo a largo plazo en el entorno tecnológico de una incidencia adversa sobre la entidad. Infrautilización de una computadora central. En el año 2019, la Municipalidad de Maipú compró una nueva computadora central con un costo de 10 millones. La entidad estimó que la vida útil de la computadora sería de 7 años y que en términos medios se utilizaría el 80% de la capacidad entre los distintos departamentos. Entonces tenemos un bien, ¿no es cierto?, que compramos en 10 millones y le asignamos una vida útil, ¿no es cierto?, de 7 años
y tiene una capacidad de uso inicial de 80%. Se estimó, ustedes le pueden sacar foto, pantallazo mientras, para quedarse con el material, pero estoy seguro que los que no creen que van a tener un legajo completo de ejercicio deberían sacarle pantallazo. Se estimó necesario mantener en reserva un 20% de la capacidad de la computadora para periodos de saturación de trabajo y para ciertas actividades programadas. A los pocos meses de la adquisición, la utilización de la CPU alcanzó el 80% de su capacidad, pero disminuyó al 20% en el año 23, ya que muchas aplicaciones de los departamentos pasaron a ejecutarse en ordenadores de sobremesa o servidor. Bueno, esos son contenidos para complejizar el ejercicio. Un ordenador que puede proporcionar la capacidad de trabajo equivalente a la que realiza la computadora central en la actualidad se puede adquirir en el mercado por 500.000. ¿Vale? Entonces, un ordenador que puede proporcionar la capacidad de trabajo equivalente a la que realiza la computadora es de 500.000. Ese sería el valor de reposición. ¿Vale? Anoten eso. Y ahí pantalla o foto. ¿Vale? Entonces tenemos el valor de adquisición, tenemos la vida útil, tenemos el valor de reposición a la fecha de la problemática. Evaluación del deterioro. Recuerden, el deterioro de valor de un activo es cuando el valor líquido del activo está más alto que su valor razonable. ¿Ya? Recuerden eso. El indicio de deterioro es un cambio significativo a largo plazo que ha tenido lugar en el entorno tecnológico de la entidad, que ha provocado que la ejecución de los programas pase de la computadora central a otras unidades y, por lo tanto, ha supuesto una disminución de las tareas realizadas por la misma. Entre paréntesis, dice, alternativamente, se podría argumentar que una disminución significativa en el nivel de uso de la computadora central es el indicio del deterioro. Claro, en la medida que yo no lo use, es un indicio. ¿Por qué? Porque no cumple la expectativa, la exigencia que se tiene sobre ese activo. La pérdida por deterioro se determina usando el enfoque del costo de reposición depreciado, como se indica a continuación. Entonces, la pérdida por deterioro la voy a determinar por esta vía, por el enfoque de costo de reposición depreciado. Entonces, el costo de reposición, recuerden cuánto era, 500. La vida útil que le asignamos al activo era de 7 años, ¿vale? Y el valor de adquisición eran 10 millones. Entonces, lo primero que hacemos aquí, vamos a determinar el deterioro, ¿no es cierto? Pero a través del enfoque del costo de reposición depreciado. Así dice el párrafo 13 en la letra A, de acuerdo a la página 128 de la resolución 3. Bueno, ¿cuánto vale? 10 millones. ¿Vale? Costo de adquisición 10 millones. Bueno, y si yo lo deprecio, como está medido a 7 años, entonces lo divido por 7. Y entonces hacemos el cálculo. 10 millones, ¿verdad? Por 4 periodos, o dividido por 7 si quieren, y multiplicado por 4. Eso me da 5.714.000. Los 4 periodos es porque aquí es donde yo estoy en el año 4, y aquí es donde yo tengo que medir el activo si tengo deterioro. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente el valor líquido del activo en el año 4 es de 4.285.714. Entonces voy a mejorar esto. Ahí. Vamos a colocarle un color bonito.
Me gusta este. Ahí. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos 4.285.714, que sería el valor libro del activo en el año 4. Recuerden que esta letra A, ¿no es cierto? Esta letra A refiere a aquí. Entonces sería los 10 millones, lo multiplicamos por 4, perdón, los 10 millones lo dividimos por 7 años, que es la vida total del activo, y lo multiplicamos por 4 porque son el uso que se le da en el año 4. Entonces, esa es la depreciación acumulada. Como tengo la depreciación acumulada y el valor bruto, tengo el valor libre del activo en el año 4. Entonces, el costo de reposición de acuerdo al ejercicio es de 500.000. Entonces, lo mismo, lo llevo al periodo 0, lo divido por 7 y lo multiplico por 4 periodos a la fecha de la determinación del deterioro bajo el enfoque de el costo de reposición depreciado. Entonces, como es el valor de compra, el valor de reposición es 500, lo divido por 7 años y lo multiplico por 4 periodos, me da 500, me da 285. Entonces, aquí tengo 285. ¿Y cómo calculo entonces el deterioro? Bueno, el deterioro es el valor libro. ¿En cuánto está el valor libro? El valor libro está en 4.285.000, ¿cierto? Y lo vamos a ajustar por la diferencia ya entre el valor de reposición menos su depreciación acumulada. Eso me da 214. Esos 214, entonces los 4.285.714 voy a, ¿no es cierto?, a restar el importe del servicio recuperable. Entonces, los 214. 4.285.714 menos 214 me da los 4.071. Entonces serían 4.285.714 menos 214, 826. Ahí. ¿Se entiende? Ahí. Entonces, tendría pérdida por deterioro de 4.071.429. Y entonces, vean esto, esto es súper importante porque el nuevo importe recuperable sería este. El nuevo importe recuperable, este lo voy a colocar en amarillo, no se puede. Uno más oscurito, un verde, ahí. Este valor libro, este sería el nuevo valor libro para el periodo siguiente. Entonces, tiene una pérdida significativa. Entonces, el valor de reposición es una medición o estimación de valor de un determinado bien teniendo en cuenta el costo que supondría tener que reemplazarlo
antes contingencias como daños irreparables o desapariciones. Eso es. Entonces, obviamente que aquí falta el registro contable, ustedes ya saben, es deterioro de valor, ¿no es cierto?, del activo, a deterioro acumulado del activo. Y la glosa sería, ¿no es cierto?, deterioro, pérdida por deterioro de valor a través del enfoque del costo de reposición depreciado, de acuerdo a la resolución 3, ¿vale? Párrafo 13, letra A de la página 128. Entonces, eso es un ejercicio práctico sobre el enfoque. Entonces, enfoque de reposición depreciado. Acá tenemos otro ejemplo, también bajo el mismo método del costo. Bueno, ya ustedes se dieron cuenta, ¿no es cierto? Necesito el valor de adquisición, la vida útil y el valor de reposición. Y con esos tres datos puedo calcular finalmente el deterioro y determinar el nuevo importe recuperable. Y ese importe recuperable, entonces, una vez que hago el ajuste, será el valor inicial a la cual al año siguiente tengo que depreciar. No, recuerden que estábamos en el año 4 y permite entonces depreciar los 3 periodos restantes. Lo mismo acá. Ya, si yo tengo, ¿no es cierto?, casi cese de la demanda de servicios proporcionados por un activo no generador de efectivo, infrautilización de un programa informático de una computadora central. Entonces, estos activos que están sobrevalorados en el estado financiero, para medir el deterioro, tengo, como dice aquí, 3 métodos. El enfoque del costo de reposición depreciado, el enfoque del costo de rehabilitación y el enfoque de las unidades de servicio. Entonces, ¿cuál enfoque ustedes van a tener que usar? Cualquiera de los 3 son aceptables, dado la resolución 3. Entonces, volvamos a esta municipalidad que ustedes conocen. Adquirió una licencia de software en 350.000 y la vida útil 7 años. Entonces, en el enfoque, en el año 2003, 2023, han pasado sus años, la utilización de la aplicación había disminuido un 15% de la demanda originalmente estimada. Entonces, claramente hay un indicio de deterioro cuando yo ya no estoy utilizando el software. ¿Vale? Una licencia de software para reemplazarlo, y ahí tengo 70.000, sería el costo de reposición, 70.000. Evaluación del deterioro. El indicio, ¿no es cierto? El indicio del deterioro es un cambio tecnológico causado por la pérdida de capacidad de la computadora central. Entonces, nuevamente el ejercicio se repite el método. Tengo el valor de adquisición menos su depreciación acumulada al año 4, eso me da 200 y un valor libre de 150. El costo de reposición era 70, pero depreciado es el valor libre es 30. Entonces, la pérdida por deterioro, en este caso, es el valor libre, ¿no es cierto? Le restamos el importe de servicio recuperable y entonces pérdida por deterioro 120. Y lo mismo, contabilizo pérdida, deterioro de valor del activo por 120 a deterioro acumulado del activo por 120. Y la glosa sería, ¿no es cierto?, determinación de la pérdida por deterioro de valor del activo de acuerdo al enfoque costo de reposición depreciado, de acuerdo a la resolución 3,
párrafo 13, letra A de la página 128. Eso sería. Entonces, no es tan difícil como usted cree. Solo faltaba el ejercicio para que ustedes lo entendieran. Acá tengo otro bajo el mismo concepto, pero busquemos uno con enfoque distinto. Aquí también tengo el enfoque del costo de reposición depreciado, se repite. Y aquí, acá tengo en el quinto, enfoque del costo de rehabilitación. Eso está en la letra P de la página 128 de la resolución 3. Lo mismo, aquí estamos, adquirió un autobús en 200.000 y en el año 23, ¿no es cierto? Dice que el autobús sufrió daño en un accidente de tráfico y fue necesario gastar 40.000 para volverlo a poner en condiciones de funcionamiento. La rehabilitación no afecta la vida estimada del activo. El costo de adquirir un nuevo autobús para prestar un servicio similar en el año 23, aquí, es de 25.000. Entonces, evaluación del deterioro. ¿Cómo lo calculamos? Así. Esto es por el enfoque de acuerdo a la letra B. Enfoque del costo de rehabilitación. Y lo mismo, calculamos el precio, su valor libro. Como han pasado 5 años, entonces su valor libro es de 100.000. El costo de reposición de acuerdo al ejercicio son 250.000, como está utilizado la mitad, quedamos en 125. Y aquí está el costo de rehabilitación, 40.000. Rehabilitar el activo. Eso me cuesta 40.000. En total, ¿no es cierto? Tengo aquí, el valor libro serían 125 menos 40, me queda 85. Entonces, el nuevo importe de recuperable es 85. Estos 85 pasan para el periodo siguiente y se reconoce el deterioro por 15. Interesante, ¿eh? Bueno, y el enfoque de las unidades de servicios. El enfoque de unidades de servicio también, de acuerdo a la letra C. Entonces, ya como tenemos los conceptos, claro, vamos a decir que compramos. Estoy ganando tiempo porque me falta materia. El costo de adquisición en el año 8, ¿no es cierto? Son 80 millones, menos su depreciación acumulada, 30 millones. Entonces tengo un valor libro a la fecha, ¿no es cierto?, de aplicación del enfoque por servicio. Eso me da 50.000. Entonces, el costo de reposición, según el ejercicio que está señalado más arriba, es unos 85 millones. La depreciación acumulada usando el mismo periodo, ¿no es cierto?, es de 31. La diferencia me da 53. Entonces, el valor de uso, que ya ustedes lo han aplicado a la fórmula, el valor de uso del edificio va a ser la letra D, este valor, multiplicado por 16, ¿no es cierto? Dividido por 20 multiplicado por 16 me da 42.500. Eso, entonces tengo el valor razonable menos los costos necesarios para la venta, me da 45. Y el importe del servicio recuperable es el mayor, aquí estamos, entre E y F. ¿Y cuál es el monto mayor? Los 45. Por lo tanto, la diferencia, ¿no es cierto?, el mayor entre E, 42.500, y F, que serían los 45. Entonces me quedo con los 45. Finalmente tengo una depreciación entre el importe del libro, ¿no es cierto?, y 45, tengo una diferencia de 5. Por lo tanto, reconozco
la pérdida por deterioro de cíclico. Entonces, si yo me voy al enfoque de las unidades de servicio, en la definición dice esto, por eso que el ejercicio es importante. El valor corriente potencial de servicio restante de un activo se determina reduciendo el costo corriente del potencial de servicio del activo anterior al deterioro para ajustarlo al número reducido de unidades de servicio esperadas del activo en su estado de deterioro. Al igual que en el enfoque del costo de rehabilitación, el costo corriente de devolver el activo al potencial del activo restante anterior al deterioro habitualmente se determina como el menor entre el costo de reproducción y el costo de reposición del activo anterior al deterioro. Bueno, eso que está narrado es esto. Nuevamente, le insisto, la metodología es la forma en la que ustedes tienen que aplicar. Si ustedes no aplican la metodología sin ninguna duda, este será un problema que lo van a adquirir sin pensarlo. Entonces, es mejor que vayan trabajando con la resolución y vayan acompañando el ejercicio. Por eso, como yo ya llevo muchos cursos en este tema, yo creo que lo mejor que podemos hacer es un texto de ejercicios prácticos que les sirva, no les sirva en parte, digamos, entender un poco esto. Así que espero que les haya gustado mi trabajo y aquí siguen los ejercicios y así sucesivamente. Y bueno, también el arrendamiento, que también hemos conversado bastante, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo. La fórmula, acuérdense, el valor presente el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo, eso que a veces uno no lo entiende bien. Pero también tenemos ejercicios prácticos que va a ir en ese legajo. Eso. Ahora entonces vamos a continuar con nuestra presentación de PowerPoint, que no sé dónde podría estar. Aquí. Ahí veamos si aparece. Ajá. Ahí está. Que ustedes me dicen si se ve bien. Ahí estamos. Entonces, plan de cuentas para el sector municipal. ¿No le gustó el ejercicio? Sí, profesor. Pensé que me iban a... Oh, qué buena, profe. ¿Cierto? Eso se llama alabar. Pero para que vea que estoy pensando en usted, así que tranquilo, que solo quería explicarle que hay cosas que por tiempo no se pueden pasar, ver en la hora de clase, pero ahí yo incumpliendo, como siempre, y atreviéndome a llevarlo a cosas que son, que sí, que están en la resolución, pero hay que ver qué significa todo ese relato. Ese era el objetivo. Así que si lo vieron bien y paciencia, que lo van a tener todos en su momento oportuno. Bien bonito. Ya. Entonces, el 11061 aprueba plan de cuentas del sector municipal en base a la nueva normativa. Y esto es 15 de junio del año 20 y tenemos un nuevo plan de cuentas. Obligatoriedad del plan de cuentas. Bueno, la estructura del plan de cuentas ya creo que lo vimos o lo vamos a ver en un poquito más detallado, pero así es, título, grupo, subgrupo, nivel 1 al 5. Y aquí es donde yo quiero que usted también, cuando tengan el texto y tiempo para estudiarlo, se perciban lo que ofrece el texto. No solo esta parte de la pantalla, ¿no es cierto? Título, grupo, subgrupo, nivel del 1 al 5, sino esta parte, denominación. Aquí también hay un contenido que ustedes tienen que
leer más de una vez. ¿Por qué le digo más de una vez? Porque hay relatos que uno tiene un alcance mayor y ese alcance mayor no está aquí, está en otro texto. Por eso es que es importante. Veamos, bueno, aquí están los niveles, los recursos disponibles. Comprende los recursos de fácil poder liberatorio en moneda nacional. Entonces, ¿dónde yo podría completar aquí esta denominación de activos de recursos disponibles? Bueno, en el concepto del flujo de efectivo. Eso está en la página 165. Y yo sé lo que es disponible, ¿no es cierto? Dice que 3 meses o menos desde la fecha de adquisición son activos, ¿no es cierto? Que están disponibles 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. Entonces ahí tenemos, bueno, disponible la caja, disponible la cuenta de saldo positivo de la cuenta corriente. Disponible es un instrumento financiero que vence dentro de los 90 días. Y eso es disponible, aquí y en cualquier parte. Entonces, eso es. Si yo voy a los bienes de uso, ¿no es cierto? Si yo voy a los bienes de uso, lo mismo, los bienes de uso, voy a la denominación y voy a la resolución 3, donde están los bienes de uso, la página 51, y leo esa parte, y complemento. Bueno, en las cuentas patrimoniales, ¿qué tenemos? Ahí nuestra cuenta estrella, ajuste de primera aplicación, y ahí está la 311.05, que era una de las preguntas que ustedes tenían que resolver. Entonces, el patrimonio del Estado comprende la diferencia entre el activo y pasivo. Y el patrimonio del gobierno general comprende la diferencia al diferencial del activo menos los pasivos. Entonces, parte con el capital inicial, ¿no es cierto?, de la corporación, que ustedes lo denominan patrimonio institucional. Después, el resultado acumulado representa, ¿no es cierto?, los resultados de cada uno de los periodos acumulados. Y el resultado del ejercicio representa el resultado del periodo. Y el ajuste por primera adopción. ¿Qué representa? Representa lo que ustedes van a hacer ahora, ¿no es cierto?, de aquí al 31 de diciembre. Van a tener que recorrer todos los activos y pasivos, haciendo los ajustes pertinentes contra esta cuenta de primera adopción. Si el saldo es deudor, significa que tuvieron pérdida patrimonial producto de la convergencia. Eso significa, producto de la medición de activo y de pasivo, ustedes tuvieron pérdida. Es un ejemplo. Si el saldo es acreedor, el producto de la convergencia, ANI-SP, significa que tuvieron una ganancia. Ahora, estos son mediciones de activo y pasivo, no es flujo, sino que son productos de la medición, de reconocimiento de los activos y pasivos. Entonces, si tienen saldo acreedor, significa que a la fecha de la convergencia, producto de la convergencia, tuvieron un mayor valor. Y si el saldo es deudor, lo mismo que dije, tuvieron una pérdida, dado que la medición arroja una pérdida producto de la convergencia. Así que eso, ojo con ese tema. En ese mismo catálogo de cuentas tenemos, ¿no es cierto?, ingresos patrimoniales, lo mismo ingresos operacionales, comprende los ingresos por concepto de venta, de servicios, etc. Acá, si ustedes revisan las cuentas de gasto, la 563, tenemos la cuenta de deterioro del activo intangible. Aquí, deterioro de bienes financieros, deterioro de terreno, deterioro de activos biológicos, deterioro de costos acumulados, deterioro de infraestructura pública, deterioro de bienes de usos depreciables. Y aquí comienza hacia abajo, ya, con los bienes de uso depreciables. Fíjense ustedes, aquí hay un dato súper importante, que si bien en la existencia, cuando yo voy a hablar de la existencia, habla de deterioro, sin embargo, en el estado de resultados
la pérdida de valor de la existencia lo denomina como disminución en el valor de la existencia. ¿Ya? Entonces son pequeños detalles que ustedes tienen que ir observando, tal que les permita, insisto, tener un mejor lenguaje contable. No enredarse, como por ejemplo dice por ahí, depreciación, no es lo mismo que deterioro. La depreciación representa el uso de los bienes en un periodo determinado. En cambio, el deterioro es una medición, ¿no es cierto? Y que representa el menor valor de un activo, producto de la medición. Bueno, funcionalidad del plan de cuenta. Vamos entonces, ¿cómo funciona esto? ¿No es cierto? Veamos funcionalidad del plan de cuenta. Entonces, en el mismo texto, vamos respondiendo, ¿no es cierto? La pregunta 1 al 5. La 1. La 2. La 1 es verdadera. En el Ya. párrafo de la página 1. Ya. Del oficio 11061. Muy bien. La 2. También es verdadera la misma página. Mismo. ¿Cuál es el oficio? La 3. La 4. La 5. Vamos, 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 que queda ánimo. Bueno, entiendo. Ya. Entonces, sáquenle foto de eso.
y ustedes buscan la fuente. Siguiendo entonces, las cuentas de activo y pasivo, ingresos y gastos patrimoniales, ¿no es cierto? Aquellas cuentas que nacen, nuevas cuentas de activo pasivo. Ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Venta de activos biológicos, costo de venta de activos biológicos, bienes del patrimonio histórico. Entonces, en este plan de cuenta, tienen que tener presente esta parte, denominación. Ejemplo, nuevas cuentas de pasivo, ¿no es cierto? Ahí tenemos una gran cantidad de cuentas que se incorporan. Cuentas que se eliminan, activos también. Otros. Cuentas que se eliminan de pasivo, ¿vale? De patrimonio y de cuentas de ingresos patrimoniales. Y sigue las cuentas de gastos patrimoniales. Bueno, seguimos con las preguntas. Entonces saquenle foto a eso y complementan. Y la bibliografía. No dejen de siempre revisar la bibliografía. Ingresen a esta página, que es donde ustedes van a encontrar muchos ejercicios prácticos. ¿Ya? Profesor, ¿podría ¿Sí? volver una atrás, por favor, para sacarle pantallazo que no alcancé? Ahí. Ahora. Sí, gracias. Vale. Bueno, ¿qué les parece, estimados participantes? Como ven, el tiempo es escaso. Y todo lo que comienza, termina. No se olviden de eso. El tiempo es escaso, por eso que hay que rendir al máximo en ese periodo. El tiempo es escaso y hay que disponerse a rendir en ese periodo. ¿Por qué? Porque todo lo que comienza, termina. Profesor, una consulta. Sí. Es que, como dice usted, el tiempo es escaso y mucha información, o sea, yo estuve atenta, muy atenta, pero a pesar de eso, igual, así como, no sé si es denso, pero es mucha información. Si uno tuviera así como, no sé, pues, el mayor tiempo como para ver cada uno de los manuales y de los textos que usted adjuntó, sería Sí. ideal. Pero en relación a lo mismo, haciendo referencia a eso, ¿usted a qué le dará prioridad cuando tengamos que hacer bueno, el examen final para saber qué priorizar? Mire, buena pregunta. Tenemos que ver que yo he insistido en el deterioro. Entonces, la prueba del viernes se trata de eso. Vamos a dar un ejemplo. Ese mismo día, y ustedes van a estar atentos. Entonces, en el fondo es detectar el deterioro de valor de un activo a través de las cosas que hemos mencionado. Y el registro contable. Entonces, ¿dónde se van a concentrar? Concéntrense en el deterioro. ¿Cómo se determina un deterioro? Eso está en la resolución 3. Pero no se preocupen, no creo que sea necesario quedarse estudiando, sino esto está hecho para que ustedes aprueben
en la medida que participen, en la medida que hagan seguimiento a lo que el profesor le ha indicado y los ejercicios que hemos visto, todo eso, cuando lleguen al ejercicio no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque está hecho en base a la materia que hemos visto en clase. Así que tranquila usted y estar a disposición el día viernes, sobre todo en la mañana, porque después viene el desarrollo de la evaluación, que es igual al 50% de la nota final, y después ustedes tienen unas preguntas de verdadero y falso, en donde en forma individual tienen que responder, y esa es su nota final. Pero no, yo no estaría tranquilo si estuvo bien atenta y todo eso, entendió que el enfoque mío es preocuparme de que ustedes entiendan los conceptos que son nuevos en su contabilidad gubernamental, que sería el tema de los criterios de reconocimiento. Y eso es lo que vamos a medir. Ya, profesor. Y bueno, de acuerdo al curso anterior, usted había programado, por ejemplo, entregar el primer ejercicio en un par de días, como en 3 o 5 días, no recuerdo bien, y después, bueno, la prueba en el mismo plazo, ¿va a ser de la misma forma o tiene que ser culminado el día viernes? Es que, disculpe las preguntas, pero es A ver, que quisiera saber de qué manera se va a terminar o cómo lo tiene usted programado. Porque, por ejemplo, la otra vez, o sea, en el curso anterior, en el primer curso, decía que, o sea, de hecho se terminó el ejercicio en un par de días más y se le envió a usted a través sí, del tutor. Y bueno, también el examen final se hizo también en el mismo plazo. Ahora se hará de la misma forma, esa es mi consulta, o se sí. termina el mismo día viernes. No, Eso no. punto, profesor. No. Esto es como lo hicimos la vez anterior. En la última, después del último café, ustedes tienen como 45 minutos para hacer el ejercicio, desarrollarlo. Y yo voy a estar al lado de ustedes. Entonces, antes de terminar esa clase, vamos a hacer alguna consulta, pregunta y respuesta, y después ustedes quedan libres y tienen un par de días para enviar ese trabajo. Ok, gracias, profesor. Bueno. Y José, admiro su capacidad. gracias. José, ¿está por ahí? Sí, profesor, estamos acá escuchando atentamente. Bien, ¿estamos entonces? Sí, hicimos hora extra, 5 minutos más o menos. Sí, está bien. Hay que premiar. Bueno, Ya, estimados, nos vemos. nos vemos el lunes, cuídense. Gracias, Igual. profesor. Chao. Chao, gracias, Chao, profesor. chao. Hasta luego, Ustedes. Chao. Hasta luego. Chao.